primer Hack and Beers, aunque sea un remake, en mi caso, bueno, la charla ya más o menos la habéis visto, sí va a ser una especie de remake, pero bueno, voy a intentar explicar todo lo que hago un poco más a fondo. Ahí tenéis mi cuenta de Twitter. Y bueno, lo mismo que dijo Edu, no os olvidéis de donar un pequeño granito de arena. Entre todos, al final acaba siendo una playa. Vale, ¿quién soy? Bueno, muchos ya me conocéis. Soy miembro del Mundo Hacker Team. También soy miembro de la comunidad Hack Madrid, tanto por 127. Pues soy profesor de másters universitarios de ciberseguridad, ciberdelincuencia, ciberinteligencia. Bueno, siempre nos gusta poner la parte ciber. He participado en el 2019 como formador de fuerzas y cuerpos de seguridad en el Cybersecurity Summer Bootcamp de INCIBE. He sido ponente en diferentes eventos. Evidentemente son eventos del 2019 y antes de que se cerrara y demás. Ahora pues nos tocan los eventos online, que bueno. Y ese fue el 2019 para mí. Espero que el 2020, lo que nos queda, bueno, no va a ser igual, pero seguro que nos esperan grandes tiempos. Bueno, entonces, ¿de qué os voy a hablar? Bueno, os voy a enseñar en primer lugar un vídeo para que os hagáis una idea de las tipologías delictivas que nos podemos encontrar en la red Onion, ¿vale? Muchos enlaces no vais a ver la URL completa porque todavía están activos a día de hoy. En los que sí lo veáis, vais a ver que ya son páginas que están intervenidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad, en muchos casos por parte del FBI y en otros casos por parte de Interpol y Europol, ¿vale? Bueno, vamos a hacernos una pequeña idea. Entro vídeo. Al final no deja de ser más que capturas del que, bueno, se va viendo pues todas las tipologías delictivas que van apareciendo ahí, desde venta de armas, temas de terrorismo, financiación de terrorismo, blanqueo de capitales, el malware as a service. Es decir, al final casi podemos recorrer el código penal haciendo capturas de este tipo y demás. Bueno, entonces parece que el lado oscuro pues que nos va ganando la carrera. Bueno, pues a raíz de esto, pues empecé a tener pues una idea de cómo se podría llegar a investigar todo esto y saqué un programa que presenté en el 2017 en Mundo Hacker Day con una primera versión que ya le llamé Firestorm. ¿Por qué el nombre de Firestorm? Me pregunta mucha gente. Bueno, por dos cosas. Primero, porque cuando construyo un programa me gusta poner siempre una canción y lo construyo sobre esa canción. Era de un grupo de música, Sabaton, no sé si lo conocéis, pero bueno. Y después porque todo el conocimiento que voy teniendo desde Machine Learning, Banner Grabbing, Footprinting, etcétera, etcétera, pues lo voy metiendo en este proyecto. Con lo cual al final pues no deja de ser casi como un torbellino de ideas donde lo voy aplicando. Bueno, os voy a enseñar un poco la arquitectura. Lo que os decía, bueno, pues va viendo pues con ese pequeño vídeo, capturas de pantalla y demás, que al final parece que el lado oscuro va ganando y que nos va cogiendo la delantera. Entonces, bueno, pues en su día se me ocurrió intentar hacer algo para solucionar esta problemática, porque además el problema es que muchas veces las URLs de los dominios Onion son difíciles de conseguir y demás. Entonces, bueno, en el 2017 presenté por primera vez la primera versión de este programa, el Firestorm en Mundo Hacker Day. ¿Cuál es la idea? Y el nombre, bueno, como os mencionaba, es por el nombre del grupo Sabaton y después porque para mí es como una especie de un programa de tormenta de ideas donde voy aplicando todas las tecnologías que voy viendo, se las voy incluyendo al programa. Vale, ¿en qué consiste Firestorm? Por un lado tenemos los crawlers, ¿vale? La finalidad de los crawlers, como todos sabéis, es ir recorriendo absolutamente todas las URLs que componen cada uno de los dominios, pero aparte también quería que fuera un poco enfocado a
a minería de datos. Es decir, cuando encontrara, por ejemplo, una cuenta de Bitcoin, que la metiera a un campo aparte, que me hiciese labores de clasificación de texto. Esto lo voy a explicar un poco después para qué lo quiero. Extracción de emails, análisis de sentimiento, dirección de IP y demás. Pero bueno, ¿todo esto a dónde va? Todo esto al final lo estoy indexando en un Elastic, ¿vale? Por otro lado, para el tema de desanonimización, construí un escáner, ¿vale? La finalidad del escáner es realizar las típicas labores de fingerprinting, extracción de metadatos, service por banner, etcétera. ¿Y esto a dónde va? Pues al mismo índice de Elastic, y para el usuario final pues se le levanta una especie de Kibana que es un poco más manejable que a nivel de consola, porque muchos usuarios nos tirarían el teclado a la cabeza si les plantamos una consola. Puede parecer magia, pero no. Al final el truco reside en que Elastic sí puede funcionar como una base de datos no SQL, aunque la documentación de aquellas cuando abordé el programa, en su documentación oficial, Elastic decía que no era recomendable, pero la verdad es que funciona bastante bien y a día de hoy ya empiezan a reconocer que sí puede funcionar como una base de datos no SQL. Bien, el escáner. Esta parte la explica muy bien el amigo Dani Echeverry, alias Adastra, con lo cual, pues mira, voy a seguir sus pasos, que para eso, si alguien lo hace mejor que tú, sigue sus pasos y aprende de él. Pues bueno, aquí lo que veis es una conexión de SSH. Le estoy pidiendo que me devuelva el fingerprint, el hash en formato MD5. ¿Por qué en MD5? Porque me permite volcarme en otros servicios, como puede ser a lo mejor Sodan, Census y demás, y extraer información de ellos. Veis que ese tipo de conexión me devuelve el MD5, que es el fingerprint, ¿vale? Bueno, pues eso yo lo que hice fue automatizarlo, con lo cual hago labores de crableado e indexado y además de peticiones no solamente al puerto SSH, sino a otros puertos como el FTP, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí veis capturas de pantalla de cuando estaba haciendo las pruebas, veis que en este caso son del 2016 y demás. La primera versión tenía su tiempo. Las capturas las dejé de esa fecha. Bueno, aquí veis cómo de manera automática, una vez que termina el escaneo profundo de todo el dominio, ya es cuando empieza a realizar peticiones. Veis que la petición primero es la llave SSH de conexión, después intenta hacer un banner SSH, veis aquí que se corresponde con un Open SSH, la versión y el sistema operativo, el Debian, y sigue haciendo más comprobaciones en base a los puertos, ¿vale? Por ejemplo, intenta hacer peticiones al puerto 6697, al puerto por defecto del IRC al 6697, etcétera, ¿vale? Bueno, ahí el listado de los dominios Onion con su correspondiente llave SSH. Como podéis comprobar, muchos dominios están alojados en servicios de hosting. Por ejemplo, veis aquí el 81CB D2, que es el que la mayoría está compartiendo, porque se encuentran subidos en ese sitio de hosting. Vale, más, pues en el código fuente va buscando posibles recursos a links normales, ¿vale? Vale, para la construcción de los crawlers utilizo una librería que para mi gusto es de las mejores que se pueden utilizar para crawleos, que es Scrappy, ¿vale? Es una librería de Python, súper sencillita, tiene una curva de aprendizaje, la gente dice que es más o menos complicada, la verdad es que es muy sencillita. Sí se puede, cuando creas por primera vez un proyecto, ya te crea el esqueleto completo de las cosas que necesitas, ¿vale? Además, en la parte de settings puedes configurar absolutamente cualquier tipo de base de datos, etcétera. Es bastante simple. Veis aquí la configuración de lo que sería la clase del Spider, donde te permite pues hasta darle una URL de comienzo, lo que se llaman las semillas, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya te encargas tú de ir parseando cada uno de los campos, etcétera, para almacenarlo. Además, bastante simple también la conexión con la base de datos de Elastic. En la parte del settings está muy bien documentada, o sea que no hay ningún tipo de problema. Personalmente me gusta mucho y funciona de manera muy eficaz. Esta es la declaración de ítems para invocarlos a la base de datos, ¿vale? Una vez que estás parseando cada uno de los campos, pues te tienes que venir a la declaración de ítems para que Scrappy sepa que esos campos los tiene que meter en la base de datos. Y esta es la parte del settings donde se configura, veis de manera muy sencilla,
la parte del Elastic, ¿vale? Solamente le estamos diciendo la ruta donde se encuentra nuestro server, en este caso si es un localhost y demás, el puerto por defecto, el 9200. Si tienes un usuario y contraseña de Elastic, aconsejo que sí, porque después aparecen los sustos de descargas de índices de Elastic que están por ahí sin proteger, el nombre del índice y el tipo de lo que se denomina en Elastic el doc type, ¿vale? Y si tiene una clave única, pues qué clave única queremos configurar. Bueno, pero todo esto, la primera versión no abordaba esta parte de que yo quería darle un enfoque un tanto criminológico a esta parte del estudio. Cuando estaba terminando la primera versión de Elastic, me encontraba preparando el trabajo final de grado de criminología y quería que esa primera prueba de concepto que estaba utilizando para hacer el TFG, quería englobarlo dentro de Firestorm. Bueno, al final el TFG se publicó en una revista, Criminología y Justicia, y la problemática que abordaba era un estudio de los patrones de comunicación de las sectas destructivas, ¿vale? Vais a ver ahora cómo me interesaba que esto llegase a buen término para poder introducirlo como novedad en el programa. Bueno, ahí veis una captura con mi tutor, el doctor Jorge Ramiro y demás. Vale, os cuento un poco por encima la parte de clasificación de texto, ¿vale? La parte de clasificación de texto se basa en dos cosas, en Latent Direct Data Location, comúnmente denominada el LDA, y el TF-IDF, que al final no deja de ser un LDA inverso, ¿vale? No os voy a complicar mucho, lo voy a explicar ahora de manera muy sencillita. Suelo utilizar para las famosas nubes de palabras, ¿vale? Y ahora os lo voy a explicar mejor en esta parte. A ver, el LDA, la finalidad que tiene es nosotros tenemos una serie de documentos, en este caso en el ejemplo tenemos 4 documentos, ¿vale? Y cada documento pues tiene párrafos compuestos por palabras y cada palabra pues tiene una cercanía a otras palabras, una adyacencia, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que vamos a hacer es construir una matriz de cada documento, que es esta columna que veis aquí. Por ejemplo, el documento 1 tendría esta matriz, el documento 2 esta otra matriz o vectores, ¿vale? Por término estamos construyendo otro vector, con lo cual al final no deja de ser una intersección de diferentes planos, ¿vale? Lo vais a ver aquí. Esto se utiliza mucho para hacer lo que se llama por la clasificación por categorías, que se encuentra en algunos lados. Es decir, hay crawlers que lo que hacen es agrupar el contenido de los textos si, por ejemplo, está hablando de deportes, si es una noticia que se refiere a periodismo o otras. Lo que hacen es construir ese LDA y después, con la función coseno, que no deja de ser el grado de separación que hay entre dos vectores. A mayor separación, más discrepancia, es decir, no se ajusta a esa tipología y se ajusta a otras, ¿vale? Parece un rollo, pero al final es súper sencillo. Tú de cada categoría tienes un vector y tu crawler te está diciendo que ese texto tiene determinado ángulo con cada uno de esos ejemplos que tienes. Bueno, aquí como aparece la documentación, pues veis que un texto y va sacando cada una de las palabras y va construyendo una serie de tópicos, ¿vale? Los tópicos que son agrupaciones de palabras con una mayor o menor frecuencia. Bueno, pues eso fue lo que apliqué en la parte de las sectas destructivas. La parte de las sectas eran sectas muy variopintas, ¿vale? Siempre me gusta utilizar esa palabra para el tema de las sectas porque hay desde creencias ufológicas, creencias cristianas, esotéricas, hasta, vamos, de lo que os imaginéis seguro que hay una secta destructiva. Bueno, y lo que quería analizar era pues si existe algún tipo de patrón a la hora de abordar ese primer acercamiento a las posibles víctimas. Y bueno, ese era el resultado del clustering que realicé, pero mucho más llamativo es esto que estáis viendo ahora. Esto realmente es un LDA bis, ¿vale? La librería para representar esto es un LDA bis, como podéis ver aquí arriba. Y bueno, veis que una agrupación bastante grande con cada una de las sectas, cada una de las diferentes tipologías de la secta, ¿vale? ¿Eso que nos permite? Eso nos permitiría pues, construir una serie de vectores que identificarían si una determinada página web está dentro, o sea, estaría cerca de constituirse como una secta destructiva, ¿vale? Con lo cual, pues me permitiría diferenciar, incluso clasificar diferentes páginas web.
Yo la parte que quería para Firestore no era esta, sino que quería ampliarla. Una vez que terminó el trabajo final de grado, bueno, pues dije, vale, este método de estudio o de esta aproximación que estoy realizando me valdría para otras tipologías delictivas. Bueno, pues entonces tocaba investigar. El primer caso que investigué fue si esta misma metodología de trabajo valía para el tema de la pedofilia, y lo que hice fue indexar lo que se denomina el manual del pedófilo, ¿vale? Veis aquí una gran dispersión de datos, con lo cual, pues bueno, parecía no existir un patrón. Sin embargo, también hay que decirlo que ese manual realmente lo que habla son del día a día de un pedófilo. Con lo cual, bueno, pues tampoco es real a lo que nos podremos encontrar en la web, ¿vale? Entonces, bueno, dije, este caso no me vale, voy a intentarlo con algo real. Entonces me cogí chats de pedofilia y veis aquí el patrón de comunicación, ¿vale? Veis aquí una agrupación bastante gorda, es decir, que hablan de manera similar. ¿Qué es lo bueno? Que además me está sacando las palabras o los tópicos que normalmente utilizan, ¿vale? Con lo cual, pues hasta me puedo construir un diccionario, una taxonomía que se ajuste también con esas palabras. Es decir, conocer la jerga pedófila. Bueno, pues si me servía para la pedofilia, también me debería servir para otra tipología delictiva. En este caso, para las drogas, ¿vale? Aquí también veis una serie de agrupaciones, en este caso son una, dos, tres agrupaciones, ¿vale? Estas agrupaciones se deben al tipo de sustancia que estaban intentando vender, ¿vale? Es decir, la sustancia estupefaciente sería la que vendría determinada jerga, por decirlo así, a la hora de vender esos productos. Con lo cual, bueno, esto parece que nos da una idea de que sí el LDA nos podría servir para de manera automática clasificar cada una de las URLs dentro de las tipologías delictivas. Bueno, pues todo esto había que aplicarlo en Elastic, que era donde tenía almacenado un mogollón de información. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, aquí a la izquierda veis la configuración de un mapping de Elastic, ¿vale? Veis que me permite definirle el tipo del campo, en este caso el tipo texto, ¿vale? Y debajo el analyzer. ¿Qué es el analyzer? Pues el analizador que va a utilizar por defecto. Algo chulo que tiene Elastic es que por defecto nos va a utilizar un TF-IDF, con lo cual el trabajo del LDA me lo estoy ahorrando completamente. Pero aquí habría un problema, me diréis, vale, pero ahí estás partiendo de la teoría de que todo el texto que vas a indexar se encuentra en inglés. Bueno, hay otra cosa chula en Elastic que es lo que se llama un analizador común, ¿vale? Que es para todos los idiomas y funciona bastante bien. Con lo cual, bueno, esa parte me la ahorro. Veis que justo debajo hay otro campo que se llama category, ¿vale? Que es tipo texto y que no admite ningún tipo de analyzer en el caso que lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero construir es un índice en el cual yo le diga la categoría y le paso un texto y que me analice ese texto. Vais a ver ahora el motivo, ¿vale? El motivo sería este, porque yo cuando le haga una query con un campo que se llama more like this, lo que va a hacer Elastic cuando le pase el texto, que es este, el cómo, va a hacer un TF-IDF sobre ese texto y me va a devolver todas las categorías de este otro índice que yo he llamado clasificador, me va a devolver todas las URLs y todos los dominios con un campo a mayores que se llama categoría, ¿vale? Y me va a incluir otro campo que es la probabilidad. Ahora lo vais a ver. Esta parte está toda muy bien documentada en Elastic, en la documentación oficial, ¿vale? Bueno, me adelanté un poco cómo clasifico texto si no hay nada clasificado. Y aquí es donde os empezáis a afilar las uñas de, bueno, ¿me estás contando la peli? No, lo vais a ver ahora, ¿vale? El camino es lo que os decía, me voy a construir una serie de topic words con el LDA que ya lo tenía y la categoría, ¿vale? Con lo cual después solamente es hacer la query a Elastic y clasificarlo. Después lo único que tengo que hacer a Scrappy con ese texto, antes de indexarlo, es la pregunta del more like this a ese índice clasificador que yo me he construido y que me devuelva la categoría con una probabilidad, ¿vale? Ese debería ser el paso final para tener la construcción automática o la clasificación automática por categorías. No me he vuelto loco, tranquilos. Mirad, esto por ejemplo es el top
obtén, por decirlo así, de las palabras que utilizan en la jerga pedófila, ¿vale? Hecha esa query, veis aquí el resultado que me devuelve. Veis aquí URL, nombre, etcétera, ¿vale? Con lo cual, yo lo que puedo hacer es cogerme todo ese resultado e indexarlo. Una vez que tengo, voy a ampliarlo a la lupa hasta aquí. Una vez que tengo mi índice que he llamado Firestone Classify ya clasificado con muestras de ejemplos, le voy a decir, quiero más sobre esto. Veis que le estoy pasando el like y el texto, ¿vale? Mi texto ejemplo. La respuesta que me va a dar Elastic está aquí. Categoría, probabilidad 1, es decir, 100%. Label, pedofilia. Y un texto de ejemplo, que en este caso no tiene nada que ver con la pregunta. Con lo cual, cuando el clasificador automático haga esa pregunta con un texto como ese, le va a decir, oye, la probabilidad es un 100% y la categoría, la label, es pedofilia. Con lo cual, indéxalo ya con esto. Al final veis que es súper sencillito. Bueno, tiempo de jugar. Os voy a enseñar al final lo que he construido en la máquina virtual que tengo por aquí. Aquí está. Esto es lo que os decía del Elastic, ¿vale? Veis aquí, por ejemplo, la clasificación de las tipologías. Mayormente lo que se ha indexado es tema de drogas. Veis que en segundo lugar es tema de pedofilia. Tenemos tema de falsificación y tema de armas, ¿vale? El análisis de sentimiento, bueno, no os lo he mencionado, el análisis de sentimiento lo estoy estandarizando en una curva normal, ¿vale? Una vez que lo tengo convertido en una curva normal, lo que puedo es dividirlo por quintiles, siendo el quintil correspondiente entre -1 y -0,5 como muy negativo. Y a partir de ahí vamos subiendo, ¿vale? Veis aquí una serie de donuts para el usuario que ponen alerta clasificación. Bueno, esto lo que es son búsquedas semánticas. Es decir, yo meto, por ejemplo, esta palabra, counterfeit money, y me está devolviendo, me está diciendo que encuentra todos estos resultados. Sin embargo, esto no es del todo correcto. Por ejemplo, nos vamos a pedofilia y vais a ver cómo saltan alertas por palabras, es decir, alertas semánticas que no se corresponden. ¿Veis? Que se menciona la palabra counterfeit money y también fake passport, también con alerta de armas, etcétera. Es decir, al final, el clasificador funciona mucho mejor que si nosotros construimos una taxonomía por palabra. ¿Por qué? Porque pueden estar empleando ese tipo de palabras como mención o referenciadas en el texto, sin corresponderse con esa tipología delictiva, con lo cual estaríamos teniendo una cantidad muy grande de falsos positivos. Bueno, las de pedofilia, las alertas funcionan bastante bien, evidentemente, pero también vemos que se mencionan drogas, ¿vale? Bueno, aquí a la izquierda veis que como he metido un campo a mayores que es pedofilia, la tipología delictiva, pues me está mostrando, pues oye, mira, que en el nodo pedofilia tienes todos estos casos. Bueno, pero como también he construido un extractor de entidades, por decirlo así, eso me permite también tener un panel de investigación sobre criptomonedas, donde yo podría meter una criptomoneda y preguntarle dónde se encuentra. En este caso voy a filtrar por esa criptomoneda, me va a decir que tiene 252 transacciones, etcétera, y aquí me va a enseñar los dominios en los que aparece, ¿vale? Por ejemplo, aparece en ese dominio, en esa URL del mismo dominio, etcétera, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, se me abre una ventana de investigación bastante grande. Lo mismo con correos electrónicos, pero no encuentro aquí el panel, lo debí perder. Vale, hombre. A ver en el buscador si lo tengo por aquí, sí, está aquí, ¿vale? A ver que cargue, aquí está. Bueno, veis aquí que tengo una serie de correos electrónicos, en caso que filtrara por alguno, pues exactamente lo mismo. Con lo cual, bueno, pues si a lo mejor el usuario ha compartido en un foro además una cuenta de correo electrónico, aquí a lo mejor sí me vale para ver en qué dominio ha publicado el usuario algún tipo de texto y demás. Veis que aquí que aparece ese correo electrónico en este dominio, precisamente en esta URL. Bueno, yo no sé ruso, con lo cual no os lo puedo traducir, pero bueno, ahí lo tendríamos.
Geolocalizaciones y el escáner. Bueno, primero vamos a ver el escáner, ¿vale? El escáner a mayores también nos hace una clasificación del riesgo potencial a que eso sea hackeable, por decirlo de alguna manera. Es decir, qué riesgo, en caso de que le hiciéramos un pentest, qué riesgo sacaría ese dominio a que sea susceptible a algún tipo de ataque, ¿vale? Por ejemplo, vemos que también hay habilitados los famosos Apache Most Status, que eso ya es un fallo bastante grave a la hora de administrar y configurar tu servicio. Vemos que hay puertos habilitados SSH, los Most Status, etcétera. Almacenadas claves fingerprint. Veis, por ejemplo, el ejemplo que os ponía, el 81CB, que aparece como 953 dominios en la red Onion, ¿vale? Eso quiere decir que se está utilizando a modo de hosting para dominios de la red Onion. Bueno, veis que también extraemos, como estamos recorriendo a nivel de código fuente cada una de las URLs, también podemos atrapar los Analytics ID. Los Analytics ID se suelen encontrar sobre todo en páginas de pedofilia cuando hicieron la migración de lo que sería la web normal a la red Onion. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue un volcado directo sin limpiar el código. ¿Por qué lo utilizaban en la web normal? Bueno, pues porque eso les permite tener una cierta trazabilidad de los usuarios que les visitaban, saber de qué país venían, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto a nosotros también nos sirve para hacer vinculaciones entre la web normal y, y la Darknet, ¿vale? Es decir, que si encontramos un dominio que tenga esto, pues podemos trazarlo y ver en qué otros dominios de la web normal tienen chicha, ¿vale? Bueno, mira, por ejemplo, este dominio de la red Onion está compartiendo ese Analytic ID con gilda35.com, ¿vale? Y tema de metadatos, bueno, esto es bastante simpático porque la gente muchas veces piensa que como está, bueno, ahora no está cargando, como se encuentra ya metido en un dominio de la red Onion, ahí puede publicar absolutamente lo que quiera y que está anonimizado. Bueno, eso no es así porque veis aquí que estamos empezando a atrapar ya metadatos de fotografías. ¿De fotografías como cuáles? Bueno, en el vídeo no sé si pudisteis llegar a verlo, hay páginas de venta de drogas donde la gente que vende sube una fotografía de la sustancia a vender. Muchas veces esa subida de esa imagen no va acompañada de una limpieza de metadatos, con lo cual, pues bueno, gracias a eso muchas veces acaban siendo atrapados por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y diréis, bueno, pero toda esta información que estás atrapando o estás recopilando con el escáner, ¿a dónde va? Bueno, esto nos permite la parte de geolocalización, ¿vale? Por ejemplo, esta parte que estáis viendo aquí, vamos a hacer un filtro, si no lo recuerdo mal, ¿veis? Bueno, vamos a hacer un filtrado, por ejemplo, aquí así a grosso modo, y vamos a ver si atrapamos algún dominio que esté aquí ubicado. Veis que sí que tenemos un candidato ganador, que es el ZRX, etcétera, que se encuentra en Francia y con esa dirección IP, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? A ver, a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esto interesa porque quiere decir que en esa ubicación se encuentra alojado o se encuentra el servidor donde se encuentra alojado ese dominio. Con lo cual, las fuerzas y cuerpos de seguridad ya pueden hacer una requisitoria judicial para poder intervenir ese servidor. Algo que hasta hace tiempo parecía casi ciencia ficción o por desconocimiento no se podía llegar a investigar, al final hay una rama tanto legal como de información que permite ese tipo de investigación. Bueno, vamos a la siguiente parte. Una vez que hemos jugado, bueno, siempre me gusta poner algún ejemplo más. Y otra vertiente que tiene estar indexando de esta manera en Elastic es que nosotros podemos construir nuestros propios plugins en Maltego, con lo cual, bueno, pues eso nos permite hacer una minería de datos bastante mayor. Vamos a ver aquí un ejemplo
de los plugins que construí en Maltego con la versión gratuita, evidentemente, con lo cual, bueno, vamos a ver que la limitación es a la hora de las respuestas mayor. Me he construido diferentes entidades, en este caso una entidad que se llama tipo delictivo, y vamos a hacer una búsqueda por, a ver, creo pedofilia, es verdad. Y lanzamos la consulta contra nuestro índice de Elastic, ¿vale? Y bueno, ahí ya se me despliega, pues con la limitación de Maltego solamente me ofrece esas. Veis que podría empezar pues a pedirle cada uno de los campos, ir construyendo pues mi mapa de investigación conforme me vaya interesando. Extraer, por ejemplo, las cuentas de Bitcoin que se encuentran en ese dominio también. En este caso no se encuentra ninguna, vamos a probar con correos electrónicos y vemos que me devuelve varios correos electrónicos, como puede ser el Weser. Hacemos una búsqueda en Google y demás. Entonces, ¿esto qué me permite? Esto me permite estar consultando información que yo tengo de la red Onion metida en mi Elastic y llevarla con todas las transformadas que me ofrece Maltego de la web normal y hacer una investigación desde la parte oscura hasta la parte, por decirlo así, que está a la luz, ¿vale? Porque al final la información está absolutamente inmersa en el mismo océano, ya sea la dark web o como queráis llamarle. Vamos a darle un poco para adelante para que veáis otro ejemplo. Eh, Este otro ejemplo. Ahora lo vamos a hacer al revés. Empezamos antes por una tipología, ahora vamos a empezar por un dominio de la red Onion, ¿vale? Ese dominio y bueno, como no conozco nada de ese dominio, quiero que me diga cómo está clasificado. Me dice que es de armas, ¿vale? Venta de armas. Voy a intentar sacar las cuentas de Bitcoin, veis ahí que me extrae las cuentas de Bitcoin. Le voy a pedir también las direcciones de correo electrónico y bueno, me saca una serie de correos electrónicos. Fijaros que el que voy a seleccionar ahora es un @norfront.es, que eso es un grupo paramilitar de extrema derecha australiano, creo. Sobre todo el Landers River, que es uno de los líderes de ese grupo. Con lo cual, acabáis de ver que he pasado de una página de la Red Onion que se dedica a la venta de armas a identificar a un tío por su cuenta de correo electrónico y vincularlo con con un grupo paramilitar de extrema derecha. Con lo cual, bueno, pues parece que a nivel de investigación puede llegar a ser útil y demás. Y bueno, en principio parece que ya vamos a dejar un poco al lado oscuro ganando. Tenemos ahí a Yoda ya un poco más feliz y la fuerza que empieza a balancearse, por decirlo de alguna manera. Pues por mi parte esto es todo. Espero que os haya gustado, que lo hubierais disfrutado. No olvidéis la finalidad de esto, que es colaborar con la Asociación de Huérfanos, con la Fundación de Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía. Ahí tenéis la cuenta de Twitter. Y agradecer de nuevo a la organización también, a Edu y a los que estáis detrás permitiendo y llevando a cabo esta transmisión. Daros las gracias y también la enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias.